Terremotos, sismos o seísmos, da igual cómo lo digas, seguro que todos o casi todos los hemos sentido alguna vez. Y seguro que muchos los temen por lo que puedan causar, aunque en realidad ocurren miles al día y de la mayoría ni nos damos cuenta. Y son mucho más útiles de lo que pensamos, no solo por la información que nos dan, sino porque sin ellos este planeta sería completamente estéril, pues son parte del reflejo de la actividad interna de este planeta. Hablemos de terremotos. Cuando se acumula energía elástica debido al movimiento de las placas tectónicas, esta es liberada súbitamente causando un terremoto y generando transmisión de ondas sísmicas, que ya tuvimos la oportunidad de ver en este otro vídeo. Aunque este es el método más común de generación de terremotos, estos también se pueden producir por impactos de meteoritos o también causados por la actividad humana cuando detonamos bombas nucleares en profundidad. La ocurrencia de terremotos es principalmente cerca de la superficie, aunque en aquellas zonas donde se produce subducción, la ocurrencia de estos puede llegar incluso a los 600 kilómetros de profundidad. Y la localización de estos no sigue una distribución al azar en cualquier punto de la superficie, sino que se concentran en aquellas zonas donde existen grandes fallas y en límites de placa. Por eso son muy comunes los terremotos en el cinturón de fuego del Pacífico y en zonas como el sur de España e Italia o cerca de dorsales oceánicas y las fallas transformantes asociadas a estas dorsales. El lugar en profundidad donde se origina el terremoto se denomina hipocentro, y a partir de él se transmiten las ondas sísmicas, casi a modo de esferas. La proyección de este punto sobre la superficie se denomina epicentro. Las ondas elásticas viajan hacia el interior de la Tierra y, si son de suficiente magnitud, pueden darnos información acerca del interior del planeta, estableciendo las diversas capas como ser corteza, manto y núcleo. Las ondas elásticas también viajan hacia la superficie, llegando a registrarse en unos aparatos que recogen la vibración del terreno y la transmiten a un papel, o actualmente de modo digital, que se denominan sismógrafos, y en función de cómo lleguen las ondas, nos darán gran cantidad de información. Las primeras ondas en registrarse son las ondas primarias, las ondas P, y al cabo de un tiempo llegan las ondas secundarias, ondas S. La velocidad de transmisión de estas ondas depende de diversos parámetros del terreno, por lo que obteniendo su velocidad podemos obtener gran información de estos parámetros. Si medimos directamente la diferencia de tiempo de llegada de las ondas P con respecto a las ondas S, podemos establecer la distancia a la que se encuentra el epicentro, tal como podemos observar en esta imagen, donde para un intervalo de tiempo de 5 minutos, entre la llegada de las ondas P y S en el registro del sismógrafo, podemos establecer que el epicentro se encuentra a una distancia de 3.400 kilómetros. Incluso se puede llegar a establecer la hora a la que ocurrió el terremoto. El problema radica en que para una única estación sísmica, el epicentro podría ubicarse a una distancia marcada por un círculo máximo de radio igual a la distancia del epicentro. Por eso mismo se necesitan 3 estaciones sísmicas distintas para poder triangular la posición del epicentro. Vemos, por tanto, que el hecho de que las ondas sísmicas P y S tengan distinta velocidad nos sirve para determinar la posición de un terremoto por medio de triangulación. Y no solo eso, cuando se produce una fractura o el desplazamiento a lo largo de una fractura ya formada, en unos lugares se van a producir esfuerzos de compresión y en otros esfuerzos de tensión. Y esto nos queda registrado en las ondas P. Cuando el primer pico de la onda P recibido en un sismógrafo es hacia arriba, el sismógrafo nos ha registrado un evento compresivo. Si por el contrario, el primer pico de la onda P recibido por un sismógrafo es hacia abajo, el sismógrafo nos ha registrado un evento distensivo. Podemos localizar nuestro epicentro por medio de triangulación, ¿verdad? Si ubicamos nuestro epicentro en el centro de una circunferencia orientada al norte y proyectamos las primeras llegadas de las ondas P a los distintos sismógrafos en esta circunferencia, vamos,
haciendo lo que es una proyección estereográfica, podemos ver dónde se nos produce compresión, dónde se produce tensión y dónde no podemos decir si hay tensión o compresión. En nuestra circunferencia se nos van a producir zonas donde domina la tensión y zonas donde domina la compresión. Y en función de cómo se distribuyan estas zonas, podemos saber que el terremoto se ha producido en una falla normal, en una falla inversa o en una falla de desgarre, donde podremos obtener también la orientación de esta falla. Esta técnica se denomina mecanismos focales y nos permite obtener mucha información del subsuelo. Existen dos términos que están íntimamente ligados a los terremotos: el de intensidad y el de magnitud. El de intensidad hace referencia a la capacidad destructiva de un terremoto y mide precisamente esto, la capacidad de destrucción que tiene un terremoto. La escala de intensidad utilizada es la de Mercalli, que consta de 12 grados distintos evaluados según estos parámetros. Si lo quieres leer entero, puedes parar ahora el vídeo y luego continuar. Seguimos. Cuando se produce un terremoto, se identifican sobre el terreno los distintos grados de destrucción o de percepción del terremoto y se cartografían sobre un mapa los distintos niveles según la escala de Mercalli. Se construye, por tanto, un mapa de isolíneas o de colores de igual destrucción, localizándose así el lugar del epicentro del terremoto. Como veis, esta escala es bastante subjetiva. Depende de la fuerza que ha tenido el terremoto, pero también del terreno donde se sustentan las infraestructuras y también de la calidad de estas mismas infraestructuras, por lo que puede dar información de lo destructivo que es un terremoto, pero no nos da información de la energía liberada por este terremoto. Para evaluar eso se mide la magnitud. Existen muchas escalas de magnitud, algunas de ellas para regiones específicas, como las empleadas en España por el Instituto Geográfico Nacional, que os dejo por aquí abajo, o la escala de magnitud de momento, que es la más utilizada hoy en día. Pero muchas de ellas se tratan de asemejar a la escala de magnitud local, o más conocida como escala de Richter, al ser desarrollada por el geofísico de Estados Unidos Charles Francis Richter en colaboración con el geofísico alemán Benno Gutenberg, el mismo de la discontinuidad de Gutenberg. Esta escala se fija en los parámetros de onda registrados por un sismógrafo. Se mide la diferencia de tiempo entre las ondas P y ondas S, lo cual nos da la distancia al epicentro, tal como ya hemos visto. Pero también se fija en el valor de la amplitud máxima de las ondas S o en ocasiones de las ondas superficiales. Con estos dos valores se obtiene la magnitud del terremoto según se muestra en la imagen, o también según esta expresión. A pesar de la fama que tiene la escala de Richter, esta cuenta con graves inconvenientes. Esta escala no es capaz de distinguir terremotos a partir de una determinada magnitud, por lo que los terremotos superiores a 6,9 grados no se diferencian. Tampoco es capaz de evaluar terremotos profundos, o cuyo epicentro esté lejos del sismógrafo que lo detecta. Por todo ello, hoy en día ya no está en uso y se usa la escala de magnitud de momento sísmico, que corrige estos problemas, con la ventaja de que esta escala se solapa con la escala de Richter para terremotos inferiores a 6,9 grados. Por ello, a pesar de que esta es la escala utilizada, se sigue diciendo en los medios de comunicación que los terremotos tienen magnitud en escala Richter, aunque esto no sea cierto si el terremoto es superior a 6,9 grados. Los terremotos son una gran evidencia de la actividad interna del planeta, actividad que hace que la Tierra sea como es. Y como vemos, a pesar de poder producir gran destrucción, nos dan gran información del subsuelo y del interior del planeta. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te informe cada vez que yo suba un vídeo. Y también puedes dejar comentarios y algunas dudas que te puedan surgir aquí abajo en el cajón de comentarios. Y entre todos las podemos ir resolviendo. Hasta entonces, nos seguimos viendo. Un saludo.